Hola, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones del libro Comienza ¿Dónde estás? Aquí está un poquito demorado el retorno, parece. Bienvenido. Vladimir, extraordinario, dice. Anrolija, también bienvenidas. Bueno, mientras se van uniendo, les voy contando, bueno, hoy estoy muy feliz con mi camiseta por el triunfo de nuestra selección Colombia, porque parte de la espiritualidad tiene que ver la alegría y el estar conectados con estos espacios lindos, también que nos dan los deportes y que nos dan ese espacio de gozo. Bueno, hoy quiero contarles que vamos a iniciar el módulo 5 de este libro que se llama Comienza donde estás, escrito por Chris Gardner, el CEO de la felicidad. Él es el protagonista que interpreta a Will Smith en la película En busca de la felicidad. Así que, bueno, estamos empezando ya la fase final del libro relacionado con la genética espiritual. Así que nos dice aquí una primera frase que les voy a ir compartiendo. Dice, la gente ve a Dios todos los días, solo que no lo reconocen. Pearl Reilly, cantante, actriz y compositora. Un libro lindísimo, me encanta esta frase porque realmente Dios está presente en todos nosotros, solo que a veces no nos damos cuenta. Está presente en nuestra vida, cada día cuando nos despertamos, está en nuestro corazón, habita en cada una de las cosas maravillosas que nos brinda y bueno, debemos reconocerlo en cada una de ellas y en las personas, por supuesto, que nos acompañan cada día. Gracias, mi amor, Luisfer, por acompañarme. Gracias. Bueno, voy a ir dando inicio a la introducción a las lecciones 38A a la 42. Las lecciones espirituales para conectarte con tu fuerza mayor. Bueno, este es el módulo que yo les he venido promocionando mucho a través del Club Cine, Música y Letra y que es, yo creo que es un punto hermoso que tiene el libro y bueno, por eso está en la parte final ya para que integremos todas esas lecciones iniciales que hemos tenido. Dice, en capítulos anteriores muchas de las lecciones de vida para buscar la felicidad han tenido un enfoque práctico que nos propone tener acceso a la abundancia de recursos que están disponibles para todos nosotros. En esta lección vamos a partir del enfoque de lo práctico y vamos a dar un giro hacia las lecciones espirituales que han sido más empoderadoras y transformadoras para mí durante el transcurso de mi vida, como un todo que ha cubierto cualquier asunto hasta el momento. Gracias, Nancy, por estar aquí. Aunque he tocado aspectos de la fe en las lecciones anteriores, quiero usar esta introducción para responder a muchas preguntas que me han enviado para preguntarme qué religión practico y a cuál denominación pertenezco. A pesar que sigo siendo miembro de la iglesia Glade Memorial Methodist en San Francisco, me veo a mí mismo como un cristiano establecido que sigue a Jesús. Honro la fe de colegas y amigos que son católicos, judíos, musulmanes, budistas y aquellos que tienen otros puntos de vista, lo mismo que aquellos que no mencionan nada acerca de sus creencias. Además, si tuviera que decir que soy leal, quiero decir que a todas las anteriores. Hola Sandra, Milena, qué gusto. Bueno, aquí nos empieza a decir algo maravilloso en esta introducción y es bueno que las primeras lecciones fueron prácticas, pero estas son como la esencia. Para mí estas son como las lecciones de esencia de todos y yo creo que en lo personal diría que todo lo demás no funciona si no tenemos nosotros nuestra genética espiritual. Pero también nos está diciendo que la genética espiritual va más allá de una religión. Es el respeto por las creencias de todos y cada uno de las personas con las que nos relacionamos. Dice, la esencia de la espiritualidad versus las doctrinas y las denominaciones es que ésta enfatiza la fuerza superior que hay en cada uno de nosotros y que conecta mutuamente. Como nosotros le llamamos a nuestra forma favorita de adorar o inclusive como le llamamos a la fuerza mayor, no debería interponerse en nuestro camino espiritual.
No tienes que suscribirte en ninguna afiliación religiosa para ser espiritual. Francamente, cuando me imagino cómo es el cielo, no veo una cantidad de almas corriendo por todas partes y usando camisetas con logos denominacionales en la parte trasera. Puedo estar equivocado, pero hasta el momento nadie ha regresado para decirnos lo contrario. Además, considero que quizás algunos líderes e instituciones religiosas, claro que no todos, hacen daño tergiversando la palabra del Señor o de la fuerza mayor para sus propios propósitos. Esto me ha llevado a preguntarme lo que Jesús diría acerca de la forma en que sus enseñanzas se han usado. También diré que cuando Él finalmente regrese, yo quiero estar sentado en la fila del frente ese gran día, rodeado de todos los predicadores, rabinos, reverendos y sacerdotes, cuando el Mesías salga a ese escenario y mire justo a esos que creyeron que eran la autoridad y les diga: yo no dije eso, o de pronto eso no era lo que significaba. Justo ahí y entonces me encantaría ver la respuesta de todos esos líderes religiosos. Dios hablando a nosotros directamente sin ninguna interpretación necesaria y sin pagar comisiones. Y yo estaré dichoso en ese glorioso y gran día de ser el primero en dirigirme a esos hombres y mujeres con el manto y decirles: ¿me regresan mi dinero, por favor? Allá es donde me lleva mi imaginación, al humor. ¿Sabes qué? El Dios que yo conozco y amo, de hecho, también se reiría, porque lo que yo creo y siento muy en lo profundo de mis células, sí, mis genes, o mejor dicho, mis genes espirituales, es que Dios está en todos nosotros y nos conecta a unos con otros a través de las cosas en común, como la risa, la compasión y el amor. El humor, después de todo, es una gracia salvadora con la cual nos dotó nuestro Hacedor, al igual que todo lo demás. Ahorita al inicio yo les decía lo importante que es vivir en el gozo, porque es que la espiritualidad no tiene que ver con vivir amargados, todo lo contrario, significa gozar este regalo maravilloso que Dios nos ha entregado. Bueno, nos dice acá: una breve descripción del origen de mi expresión, la genética espiritual, es definitivamente necesaria, ya que muchos me han escrito para que les explique un poco más sobre esto. Yo nunca antes escuché que alguien empleara esa expresión, hasta que de hecho salió de mi boca en respuesta a una pregunta que me hicieron durante una entrevista para un periódico. Cuando esas palabras llegaron a mí y luego a través de mí, en forma de un concepto que yo nunca había explicado ni elaborado por mí mismo, quedé francamente pasmado. El periodista simplemente me preguntó qué fue lo que hizo posible para mí romper el ciclo generacional de padres que abandonan a sus hijos. Por un momento yo comencé a decir que seguí el ejemplo de mi madre y luego pensé que mejor iba a reestructurar esa frase diciendo que lo que heredé de mi madre, pero de hecho, cuando lo pensé un poco más allá, me di cuenta que eso no era otorgado, sino que era una decisión consciente. En algún punto cuando era muy joven tuve que escoger conscientemente que yo iba a adoptar el espíritu que vi en mi madre para mi vida. Pude escoger tan fácilmente la genética espiritual que heredé de mi padre biológico, quien era un vacío en mi vida hasta que lo conocí a la edad de los 28 años. O pude convertirme en lo que vi de mi padrastro en ese aspecto. Pero en lugar de eso, de la misma manera en que mi madre decidió acogerse a su luz, en lugar de la oscuridad, yo también lo hice. Fuera de la pregunta directa hecha durante una entrevista para ese periódico, la cual dicho sea de paso otros también me han hecho, surgió un momento personal muy transformador, y cuando comencé a hablar acerca de mi revelación a otras personas, vi que el concepto les conmovió, algo que los conectó con verdaderos interiores más profundos. Cuando más exploro las propiedades de la genética espiritual, desde esa conversación con ese periodista, más creo que todos podemos decidir acogernos a lo mejor que hay dentro de nosotros y de nuestra familia humana. Como estaremos viendo en las próximas lecciones, la buena noticia es que distingue al rasgo físico de la nariz de nuestra madre, la cual no tenemos la opción de heredar, ¿o no? Sí tenemos opciones en cuanto a la genética espiritual con la cual nos vigorizamos en nuestro interior. Bueno, nos está diciendo aquí muy claro que su concepto tiene que ver con algo que a veces nosotros en la genética biológica pues no tenemos la posibilidad de decidir. Sin embargo, él dice, hay algo maravilloso y es que nosotros podemos escoger la genética espiritual. Hola, bienvenida Irma. Dice, he recibido un diluvio de correspondencia acerca de esta área de interés creciente para mí.
Un colega me confió que nunca había sentido la conexión con una fuerza mayor hasta que hizo un análisis más profundo sobre la forma consciente en que él eligió acogerse a una cualidad que existía dentro de él, que era el recuerdo del espíritu luchador de su abuelo, quien manejó una ambulancia para la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Incontables individuos me han compartido historias similares sobre abrazar la luz de la genética espiritual de alguien que amaron. Otros me han escrito para decir que se sintieron liberados teniendo la opción de rechazar los aspectos más oscuros de su propia genética espiritual. Me causó mucho impacto un correo electrónico que una pareja de matrimonio me envió. En el correo la esposa se presenta a sí misma y explica que su esposo siempre ha usado un vocabulario odioso hacia las minorías y ella se siente realmente molesta, pero no había nada que ella pudiera hacer para cambiarlo hasta hace poco. Ella le pidió a su esposo que se sentara y explicara qué le había ocurrido. De ahí en adelante él continúa escribiendo el correo, dejando muy en claro desde el principio. Hasta que lo escuché explicando acerca de los ciclos generacionales, yo siempre había odiado. Incluye símbolos que expresa palabras vulgares para referirse a su odio racial. Después hizo una lista de prominentes y exitosos afroamericanos y celebridades que pertenecieron a las minorías. Ellos no me impresionan con su dinero ni con su éxito, escribió. Luego me dijo que no me odiaba. Hay algo acerca de ti que me hace no mirar tu raza. De pronto es porque tuviste una relación con tu padrastro como la que yo tuve con mi padre. Escuchar eso, todo el odio y descontento desapareció y me hizo darme cuenta que todos somos iguales ante los ojos de Dios, debajo de la piel, y que mi ignorancia me fue impuesta por el odio y la intolerancia de mi padre, la cual puso amargura en mí todos los días de mi vida hasta que me fui de la casa. Recuerdo que juré nunca poner una mano sobre mis hijos y con mis hijastros ahora he mantenido mi promesa. Pero nunca pensé cómo su odio también se me pasó. Yo quiero romper ese ciclo y asegurarme que termina aquí conmigo, porque me hará un mejor esposo y padre. La esposa finalizó el correo diciendo que él aceptó ser parte del equipo local de softball que había ignorado anteriormente porque había miembros de las minorías, y él se estaba divirtiendo mucho. Yo uso esta historia como un ejemplo dramático de cómo las lecciones espirituales que nos conectan con nosotros mismos y con nuestra fuerza superior pueden cambiarnos en cualquier etapa de nuestras vidas, como veremos en las lecciones 38 a la 42 que siguen inmediatamente. 38. La elección consciente de este hombre para dejar de juzgar prueba el mensaje de esta lección, el cual se basa en que todos somos iguales en el camino de la iluminación. En su caso y en el de todos nosotros, esa es la lección 39, existe un sendero espiritual hacia la sanidad, que también es accesible a todos y cada uno de nosotros. Bueno, ahí vamos a hablar, ya dijimos la 38 iluminación, la 39 sanidad. La 40, esta es una lección acerca del regalo de la abundancia que nuestra fuerza mayor nos da, al cual todos tenemos derecho. La 41, para esta pareja y para cada uno de nosotros, las oportunidades de reverencia surgen de las circunstancias más insólitas. Y la número 42, finalmente la forma en que decidamos utilizar las lecciones de crecimiento basadas en el pasado y el presente, allana el camino hacia nuestro propio futuro y el de nuestros hijos. Las siguientes 5 lecciones representan solo el comienzo de la exploración sobre la genética espiritual y son únicamente la muestra sobre la forma en que las lecciones espirituales nos revelan óptimamente toda la guía que siempre necesitaremos tener en nuestra respectiva búsqueda de la felicidad. Creo que todo lo que hemos cubierto hasta aquí es vital en nuestra jornada para convertirnos en quienes fuimos destinados a ser. Pero es la sabiduría espiritual que busquemos la que nos trae las bendiciones y nos corona con nuestra propia gloria verdadera. Estas lecciones no tienen la intención de convertirte hacia otra forma de pensar que no sea la tuya. Espero que sean lecciones nutritivas en cualquier caso y te dejen con algo de comida para el alma en la cual puedas pensar. Bueno, esa es nuestra introducción y ahorita sigo con la lección 38. Hasta aquí, pues nos ha compartido cosas muy lindas y primero son diferenciar varias cosas. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la práctica o los dogmas que cada uno practiquemos en la religión en la cual nos hemos formado o en la cual hemos adoptado. Nada tiene que ver la espiritualidad con las prácticas propiamente dichas.
el espíritu o la fuerza mayor, como él le llama aquí, para diferenciar y pues para no darle un nombre en específico, y a veces pues nos acostumbramos a quienes trabajamos en estos aspectos, usamos un nombre genérico normalmente, porque definitivamente a mí en lo personal, en lo que vengo estudiando a través de las historias ancestrales, de todo lo que es un poco la genética ancestral de la espiritualidad, pues definitivamente todo converge a lo mismo, a un Dios amoroso, a un ser superior que nos llena de bondad, de alegría, de virtudes, y por supuesto que cuando nos alejamos de Él, de esa espiritualidad, de esa conexión con lo eterno, con lo mágico y con lo maravilloso que venimos nosotros a hacer como seres humanos, pues es cuando nos encontramos desarmonizados o nos encontramos desconectados. El alma es una sola, y independientemente de la religión o las prácticas que cada uno adoptemos, está puesta aquí para cada uno de nosotros, y lo importante es que podamos fluir desde ese espacio para construir un mejor futuro y una mejor humanidad. Pero más allá de todo eso, también poder pasar por esta experiencia humana hacia una mejor virtud o hacia un mejor aprendizaje que requiere nuestra alma. Por algún propósito fuimos enviados aquí a vivir una experiencia, y cada uno debemos vivir un aprendizaje para poder pasar a ese siguiente nivel, a ese siguiente espacio, cielo, o como lo querramos llamar cada uno. Es importante lo que cada uno procesa aquí. También es parte de ello precisamente el saber que este es un paso y este es un momento sencillamente que cada uno vino a vivir desde su propia experiencia, a través de unos vínculos con las personas con las que nos interrelacionamos, con la familia en la que nacemos, y quizás, como dice él, a romper quizás procesos transgeneracionales, a empezar a romper. Y creo que es un momento muy, muy oportuno, que se habla mucho de la nueva realidad, de la nueva normalidad. Yo creo que es muy importante ser conscientes de que hemos pasado por una crisálida, y ojalá la gran mayoría de personas pues empecemos a realmente evolucionar, a pasar de ser, a ver si esos gusanitos que estaban allí como un poco desubicados, quizás con un tema de autoestima baja, quizás muchas cosas que tenemos nosotros, culpas, dolor, sufrimiento, vergüenza, quizás envidias, odios, y empezar a trabajar en ese proceso personal para convertirnos, porque de nada sirve haber estado en una crisálida si la mariposa no sale con las alas a volar. Recordemos que si la mariposa no sale fortalecida, sencillamente no puede volar y no puede avanzar. Así que, bueno, nos dice aquí la lección número 38. Elige lo mejor de tu genética espiritual. Algo muy importante es que él nos está diciendo, hay una genética, y es nuestra decisión cómo queremos romper los ciclos generacionales. Quizás para algunos han tenido padres muy, muy cariñosos y muy cercanos desde su infancia, y eso está muy bien. Qué bonito poder tomar esas cosas hermosas que nos enseñaron nuestros padres, nuestros ancestros, y poderlas convertir, seguirlas transformando y seguirlas inculcando en las nuevas generaciones. Pero también si pasa todo lo contrario, que quizás esas relaciones con papá y mamá, con abuelos, con las personas que son de nuestro linaje hacia arriba, no fueron las mejores, pues qué bonito poder sanar y tomar la decisión, como nos lo muestra él aquí, de definitivamente decir, no me quiero parecer a esta persona. Él dice a sus padres, tanto el biológico como el padrastro, y de pronto tomar mejor esa parte de mamá que él nos cuenta, que era una mujer, pues a pesar de todas estas circunstancias económicas y de discriminación racial, pues tomó decisiones y le inculcó a él unos valores importantes para la vida. Entonces, es nuestra decisión. Ya no olvidarnos un poco de eso es que a mí me pasó esto, es que yo vengo de esta familia, es que mi papá era así, es que mi mamá era de tal forma, es que si yo hubiera nacido en otra familia. Un poco es eso, o sea, aceptemos dónde nacimos, entendamos que había un proceso que había que aprender, y ya darle rienda suelta a tomar la genética espiritual que cada uno tome la decisión de abordar. Así que nos dicen, aquí la palabra clave es iluminación en la lección 38, elige lo mejor de tu genética espiritual.
¿Alguna vez has estado pensando fuertemente acerca de una pregunta, buscando una respuesta sobre la cual no puedes encontrar ni un mapa que te conduzca hacia adelante cuando de repente, fuera de la nada, tu respuesta aparece? ¿O alguna vez has pensado que es extraño que alguien aparezca como si tuviera un poder divino y prácticamente lee tu mente y tus respuestas? En esos casos debes haberte sentido sorprendido o incrédulo. ¿O debiste concluir que existe una explicación lógica que no tiene nada que ver con la telepatía o con fenómenos naturales? En mi experiencia, la mejor manera de hacer uso de esos momentos de sincronía es no preocuparme mucho por la forma en que ocurren, sino que me dispongo para disfrutar de esa maravilla. No solamente eso, también he aprendido que esas aparentes coincidencias vienen con momentos mensajeros, cuando el conocimiento valioso que más se necesita se obtiene en el momento preciso. Por ejemplo, he relatado aquí en mis memorias de En busca de la felicidad que mi madre me aconsejó que cualquier cosa que yo quisiera hacer, podía hacerla. Ese fue un momento mensajero, cuando un perfecto extraño se cruzó por mi camino en una calle de San Francisco y sin ningún conocimiento posible ni específico acerca de mi situación, me recordó acerca del programa de comida y albergue de la iglesia Glade Memorial, justo cuando yo más necesitaba ese apoyo. Ese solo podía ser otro momento mensajero. En esa misma tónica, no mucho después que comencé a pensar en esa idea de la genética espiritual, antes que hubiera encontrado las palabras para hacer más preguntas, recibí una información importante de la doctora Maya Angelou. En relación con una conversación que tuvimos acerca de la destrucción que causó el huracán Katrina en Nueva Orleans, los dos estuvimos de acuerdo que el desastre reveló lo mejor y lo peor de las capacidades humanas para sobrevivir, lo bueno, lo malo y lo feo. De una parte vimos la ayuda de los ciudadanos se dieron entre sí para salvar sus vidas, poniendo en riesgo las suyas. De otra parte también vimos a aquellos que simplemente no les importó que la ciudad sufriera. Pero ¿sabes algo, Chris?, dijo la doctora Angelou. No podemos separarnos a nosotros mismos de todo lo que es humano, sea bueno o malo. Ella continuó para decir que cada vez que alguien comete el más horrendo y despreciable crimen, o que una persona surge por haber hecho un acto heroico, no podemos decir que somos únicamente como uno de ellos y no como el otro. Lo que yo entendí que significaba su observación es que dentro de nosotros existen capacidades para ser tanto santos como pecadores. En cualquier situación determinada podemos elegir al santo que hay en nosotros y no al pecador. Todos tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, y el reto humano es acogernos continuamente a la luz de lo mejor que hay en nosotros, lo mejor de nuestra genética espiritual. Bueno, aquí quiero ir complementando algo, y es que precisamente cuando nosotros vemos en el enegrama, por ejemplo, la esencia, nos damos cuenta que todas las esencias, las 9 esencias, tienen una parte de que son los dones y la luz. Pero todas las esencias, hasta el que menos ustedes se imaginan, todas las esencias tienen una parte de oscuridad y una parte también de miedos. Entonces, ahí nos damos cuenta que precisamente es una decisión nuestra ver en dónde vamos a trabajar y dónde nos vamos a fortalecer. Si vamos a permitir que los miedos, en esos miedos entiéndase todo lo sombra, todo lo negativo que puede haber dentro de cada uno de nosotros, o si tomamos la decisión de trabajar desde la luz, desde la parte hermosa, desde los dones y desde las posibilidades de construir algo maravilloso para nosotros y para los demás. También aquí algo que nos está diciendo es un libre albedrío, y esa creo que es parte de la espiritualidad y de lo maravilloso de poder tomar la decisión. La decisión solamente es de cada uno de nosotros. Después la doctora Angelou me contó una historia increíble acerca de cómo ella logró cristalizar su concepto acerca del tema, y me describió su descubrimiento acerca de los trabajos escritos de Terence, un esclavo liberado que fue traído originalmente a Roma desde África, quien se convirtió en un importante dramaturgo antes de morir aproximadamente 160 años hace. Poco conocido actualmente, pero las obras de Terence se escribió 2175 años atrás, fueron de gran influencia para escritores famosos a través de los siglos siguientes, incluyendo William Shakespeare. Cuando le preguntaron a Terence sobre cómo podía él contar historias de interés a romanos de todos los orígenes, Terence explicó la universalidad diciendo: «Yo soy un ser humano y nada humano puede ser extraño para mí». Hola, bienvenida Sandrita Oliveros.
Este es un ejemplo de alguien que eligió vivir haciendo uso de sus mejores capacidades humanas para sobreponerse a la esclavitud del cuerpo y la mente, para ir tras su búsqueda de empoderamiento. Asimismo, la vida de la doctora Angelou también demuestra que ella rechazó la oscuridad del abandono, la pobreza, la violación y el abuso, y decidió adoptar lo mejor de su genética espiritual. Estas fueron sus lecciones para su alma en el camino a su iluminación. Después que la doctora Angelou me contó la historia de Tennessee, yo hice mi búsqueda y encontré algunos detalles interesantes. Sorprendentemente, después de ser llevado a Roma y ser liberado, Tennessee rápidamente hizo su entrada en uno de los más exclusivos círculos literarios de la época. Nada indicaba que él supiera que ese iba a ser su llamado, pero aparentemente era algo innato y pronto sus dones como dramaturgo de comedias afloraron y en lugar de seguir los esquemas romanos, Tennessee fue en contra de la corriente y fuera de los estándares basados sus escritos en algunos de los más arriesgadas nuevas comedias que los griegos habían desarrollado. A pesar de todas las críticas que decían que él iba a contaminar la pureza de las normas del teatro clásico romano, cuando las obras de Tennessee eran presentadas parece que los críticos y el público acogieron su habilidad inusual para plasmar a la Roma de aquellos tiempos, desde las distintas formas de usar el lenguaje hasta las diferencias de las clases sociales. ¿Cómo era posible que alguien criado en una villa remota casi 200 años antes de Cristo, que fue alejado de su hogar, esclavizado y llevado a una tierra extranjera, convertirse en una luz literaria destacada? ¿Cómo es posible que las historias humanas que él contó en ese tiempo y su invención de la sátira continúen influenciándonos hasta este mismo día? Su fuerza mayor, a la que él estaba conectado, le enseñó cómo hacer algo que él no estaba supuesto a hacer. Hasta puedes decir que todos tenemos el deseo de buscar la felicidad conectado alrededor nuestro con la genética espiritual, la cual nos guía sin importar cuál sea la búsqueda. Podemos usar muchas fuentes para buscar ejemplos de lo que es humanamente posible, tanto en lo mejor hasta lo peor de las capacidades del ser humano. Por eso es que cuando decimos, bueno, si esa persona hizo algo que es supuestamente imposible, yo también puedo hacerlo, el enunciado no solamente es esperanzador, sino que está respaldado por una experiencia que alguien ya tuvo. Entonces, de igual forma, podemos mirar a alguien y decir, bueno, si esa persona hizo algo que me parece reprensible, yo puedo elegir no hacer eso. Cuando elegimos no rendirnos ante las fuerzas de la oscuridad, naturalmente buscamos la alternativa. En mi caso, yo encuentro una conexión espiritual en la luz de mi madre. A pesar de las formas en que sus sueños fueron negados y aplazados, el conocimiento de su espíritu en mí me empodera no solamente para tener sueños que ella grabó en mí, sino además ejercitar el poder y la responsabilidad para hacer esos sueños realidad. En lugar de simplemente heredar su espíritu, elegirlo lo convierte en una fuerza activa y viva. Además, el acto consciente de adaptar esa luz la convierte en algo muy dentro de mí, como algo vivo que es parte de tu alma, de quién eres y por qué existes. Bueno, este está hermosísimo porque es algo como lo que uno dice, honrar a nuestros ancestros, honrar alguna lección que hemos recibido, quizás de un maestro, quizás de una mamá, de un papá, y bueno, es honrar ese aprendizaje y también esa esperanza que cada una de estas personas sembraron en nosotros. Qué lindo todo esto, ¿no? Creo que están súper concentrados. A lo mejor esta lección está relacionada con decisiones conscientes que has hecho en el pasado sobre sacar el mejor provecho de tu luz y de la energía de todos los que te rodean. O es posible que ahora estés recibiendo la oportunidad de mirar hacia atrás y observar tus propias decisiones espirituales. Y si creemos que tenemos dentro de nuestra genética humana la sabiduría de otros que han vivido antes que nosotros, las cuales nos da una ilimitada, y déjame enfatizar ilimitada, reserva de experiencia que puede ser utilizada en lo que sea que estamos buscando y persiguiendo, también es posible que todos nazcamos con el conocimiento de los pasos que han sido dados por otros anteriores a nosotros y que sean tomados por los que vengan después de nosotros. A medida que continúo buscando aplicaciones prácticas de la genética espiritual, he estado leyendo y discutiendo el tema con un rango de pensadores espirituales. Por ejemplo, el obispo Nathaniel Harriet de la Iglesia Metodista Episcopal Sion refirió pasajes bíblicos que hacen eco en la premisa de esta lección.
Él confirmó que de hecho nuestra fe cristiana nos instruye para creer que todos nacimos con un espíritu que nos permite acogernos a Dios y a su luz. Nadie está exento. Similarmente entiendo que las enseñanzas del judaísmo, que todos nacemos con la capacidad de conocer a Dios, la Escritura nos dice que después de todo somos creados a la imagen de lo divino y que cada uno tenemos un alma divina, una esencia indivisible que está unida inseparablemente a nuestro Creador. Uno de los descubrimientos más interesantes que he hecho al leer los escritos de los rabinos y de hablar con judíos practicantes que conozco es una historia acerca de la tradición judía, sobre la forma en que el alma deja el lado de Dios a regañadientes, cargando consigo sabiduría infinita y divina a medida que entra en el cuerpo del bebé en la matriz de la madre. Pero cuando el bebé nace, el ángel Gabriel aparece y lo toca en el labio superior, razón por la cual todos tenemos la misma hendidura, lo que nos hace olvidar todo lo que sabíamos cuando vivíamos como uno solo con Dios. Se dice que nuestro paso por la vida es para reclamar y descubrir todo el conocimiento que teníamos antes de llegar aquí. ¿Cómo? A través de las lecciones de vida, educación, estudio espiritual y buenas obras, en las cuales las lecciones se aprenden y practican. ¿Te suena familiar? Bueno, esto me parece hermoso porque aquí nos está contando desde el cristianismo y desde el judaísmo ya dos de los aprendizajes de la presencia divina de Dios en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas que están en este hermoso universo. Definitivamente cuando lo que yo les decía hace un momento, cuando yo he venido estudiando todas estas culturas ancestrales desde una visión antropológica, finalmente, por supuesto, las religiones hacen parte de ese conocimiento del ser humano y de cada una de las vertientes que el hombre le ha venido dando. Estudiando el Islam y estudiando también algunas cosas, bueno, no soy muy fuerte en Kabbalah, ojalá un día pueda estudiarlo bastante, pero he venido aprendiendo muchas cosas sobre el Libertabá, el Merkaba, todo esto que hace parte de lo que está la presencia de Dios y lo infinito que está dentro de nosotros. Cuando uno empieza a estudiar todas estas culturas, la Kabbalah es la del judaísmo, que es divina. Yo conozco realmente, pues digo, no soy una experta, conozco muy poco de la Kabbalah, pero ya he venido trabajando algo que es el Merkabah, que es una parte de la presencia de Dios que habita en nosotros. Y a través del eneagrama, pues quiero decirles que están presentes precisamente todas ellas, inmersas en la figura del eneagrama. Cuando yo vengo estudiando todo esto tan hermoso, me encuentro que los egipcios, los árabes, los que estaban allí en Persia, si me voy a ver los mongoles, el budismo, el cristianismo posteriormente, porque recuerden que todas estas vienen mucho antes, luego viene el cristianismo, y todos en últimas, incluso Jesús, que vino a instaurarnos, nos habló fue del amor y de cómo concentrarnos en crecer, algo que también llaman los hinduistas el chakra del corazón, que es por supuesto donde habita el amor y la presencia de Dios. De esto, bueno, muy adelante espero poderles contar mucho más de algo que nos está contando aquí, que es cuando empezamos a ser gestados y quedamos, nuestra mamá quedó embarazada de nosotros y por supuesto cada una de las que han sido madres, y bueno, ahí me incluyo, hemos tenido la oportunidad de poder recibir a este ser. Hay una luz divina que entra en nosotros, que entra primero por el lado umbilical y luego se centra en el corazón. Por eso hay un momento específico en que a este ser que empieza a gestarse, empieza a sonar el corazón. Es cuando habita esa llama y esa fuerza divina del amor de Dios, es cuando se instala en el corazón. Y eso está ya identificado el día, pues las que son mamás seguramente lo saben mucho más. Está un día en el que se habita allí. Después, ojalá podamos más adelante hablar de este tema tan hermoso, de lo que es la fuerza de Dios, la divinidad que habita en nosotros y cómo incluso biológicamente está ahí. Y todas las culturas han hablado de ello, independientemente luego de la religión, digamos, o de los dogmas que se practiquen. Dice acá, Deepak Chopra tiene mucho que decir sobre las formas en que la ciencia de la genética y evolución humana es compatible con la espiritualidad.
como presidente del Alliance for a New Humanity, una iniciativa global sin ánimo de lucro que empodera individuos para convertirlos en agentes de cambio. El Dr. Chopra advierte que la evolución tiene un componente espiritual tanto como uno biológico y que esa elección personal tiene un efecto crucial. Una de las formas en que él sugiere que podemos conectarnos a nuestras fuerzas superiores para sanación, crecimiento y empoderamiento es a través de la meditación. Para aquellos que nos han meditado en una forma estructurada hasta el momento, para aquellos que no han meditado en una forma estructurada hasta el momento, la página web de Alliance for New Humanity puede proveerte instrucciones paso a paso. Básicamente todo lo que necesitas es sentarte a solas con algunas aplicaciones para todos nosotros. Si te encuentras con Buda en el camino a la iluminación, mátalo. Quiere decir que mientras te estés siguiendo a Buda, tú no eres quien conduce tu vida. De nuevo, siempre que busquemos respuestas a través de alguien de quien creemos que es más sabio que nosotros, estaremos en la oscuridad. He leído que la historia acerca del mantra tiene que ver con las palabras moribundas de Shakyamuni, el Buda histórico, que fueron: sean unas lámparas dentro de ustedes. O en otras palabras, encuentra tu luz. O todavía mejor, sean su propia luz. Bueno, y Jesús también nos dijo varias cositas sobre esto, ¿no? Porque en últimas digamos que es importante, por supuesto, bueno, aprender y conocer otras personas, pero nada ni nadie más que nosotros puede encender esa luz dentro de nosotros. Así que, sí, Sandra, está muy lindo eso. Dice, aunque lo mejor es compartir nuestra genética espiritual, la cual todos buscamos de todas maneras, recuerdo la admonición de la doctora Angelou sobre no condenar o separarnos de individuos que han elegido someterse a la oscuridad, a veces por omisión, otras veces por ignorancia o por falta de intención por evolucionar espiritualmente. Me pregunto cuál es nuestro papel cuando somos confrontados por esos individuos. Esta no es una pregunta fácil para nadie. Podemos fruncir los hombros y decir, bueno, yo no soy el cuidandero de mi hermano, y continuar. ¿Podemos? De pronto sea posible sacar los ajos y hacer un exorcismo. No es mi estilo. Mi opción, la que me enseñó mi fuerza superior, es simplemente mostrar mi luz y recordarle a esa persona que estamos conectados. Eso es una lección muy hermosa cuando nos encontramos precisamente con esas personas que están tan llenas de esa oscuridad. La oscuridad puede ser de odios, de envidias, pero también, como yo he venido diciéndole, la oscuridad tiene que ver a veces con la culpa, con el sufrimiento, con el dolor. Todo eso también hace parte de la oscuridad porque es parte de no estar bien, de no sentirnos felices, agradados y bendecidos por Dios. Cuando nosotros tenemos estos sentimientos, que no necesariamente, porque siempre pensamos que la oscuridad es solamente el que odia, el que envidia, el que daña, pero a veces recordemos que nosotros también nos hacemos daño con la culpa, con la vergüenza, con la baja autoestima, con todas estas emociones que son parte de la oscuridad y de los miedos. Así que a veces yo recalco mucho en esto porque muchas personas dicen yo no le hago mal a nadie, pero quizás te lo estás haciendo a ti. Quizás estás viviendo desde la oscuridad porque precisamente no estás amándote a la persona más maravillosa que eres tú y al Dios que habita en ti. Cada uno estamos en nuestro camino y está bien. Sí, Sandra aquí nos dice esta frase, cada uno estamos en nuestro camino y está bien. Sí, porque a veces también empezamos entonces a idealizar a algunas personas por una u otra razón. Trátese de religiones, trátese de algún tipo de personas. Y pues debemos admirar, por supuesto, qué lindo poder admirar a las personas, pero ojo que él está diciendo aquí es cuando yo digo, no, es que yo sigo a Buda. Más allá de seguir a Buda, sigue el Buda que hay en ti, sigue la luz que hay en ti, sigue la presencia divina que hay en ti. Y por eso a través del Eneagrama, por ejemplo, una de las premisas que se busca es que cada una de las personas ojalá pueda instruirse, ir aprendiendo a conocerlo y luego pueda seguir trabajando en sí mismo. Porque la idea no es que tenga que ser un seguidor allí. Por supuesto hay personas que requieren mucho más acompañamiento que otras,
pero lo importante es que nosotros podamos luego seguirnos descubriendo y dándonos cuenta, ser conscientes. Ahí está, vuelve otra vez esa palabra maravillosa, despertar nuestra conciencia y empezar a darnos cuenta cuando estamos cayendo en esa oscuridad y no desde la luz. Ahora, en ese mundo vivimos así, en la luz, en la oscuridad, en la luz, en la oscuridad, pero lo importante es darnos cuenta cuando estemos cayendo en la oscuridad. Nos dice acá, sabemos lógicamente por expertos, me iba a pasar a otro lado. A través de tu genética espiritual en todo momento y en todo lugar, puedes hacer que tu luz brille para todos. Mi última asesoría sobre esta lección es simplemente comenzar con poder desde un lugar de amor. A medida que contemplas opciones para que puedas decirle sí a la parte que te hace orar con grandeza y no a la parte que no le importa la genética espiritual. También está diciendo trabajar desde el amor para decirle sí a la luz y no a la parte no tan bonita. Deja que la imagen de alguien que amas o que percibes como una persona sabia y fuerte sea reflejada en ti. Deja que lo mejor de ellos brille desde tu alma. Comienza y lidera con amor y pasión. Y después miras a dónde ese método te lleva. Bueno, ahí termina nuestra lección de hoy. Y yo quisiera, ojalá me pudieran escribir ahí si les pareció, si les gustó. Para mí, yo creo que estas son las lecciones más lindas de este libro. Y hoy hemos empezado con una que es la iluminación. La iluminación no es un maestro mágico allá, sino la iluminación es alumbrar, iluminar, es encender la luz que habita en cada uno de nosotros. Recuerden que la única forma, o sea, la oscuridad se puede vencer con la luz. Es como cuando entramos a un sitio oscuro y cuando yo enciendo la luz, inmediatamente la oscuridad se acaba. O sea, la única forma de acabar la oscuridad que habite en nosotros, que esté en nuestro alrededor y en el mundo, es iluminándonos nosotros. No funciona de otra forma, o sea, es prender los bombillos, pero no es buscar que el otro prenda el bombillo, no. Es prender mi bombillo, es prender mi luz para poder apagar la oscuridad del mundo. Así que esa es la mejor forma y esta es una invitación lindísima. Dice Sandra, genial, Beatriz, gracias por compartir. Irma nos dice muy bonita, muy espiritual. Sí, estas lecciones que vienen, yo sé que las van a amar, como a mí, yo amo estas lecciones, porque definitivamente la parte práctica que ya vimos se nutre con esto. O sea, cuando uno tiene, para mí la parte espiritual es que si uno está lleno en esa parte espiritual, todo lo demás empieza a funcionar. Todo lo demás fluye. Por supuesto, hay obstáculos, por supuesto, a veces la oscuridad propia o las dudas, el miedo, las propias oscuridades, pero también las oscuridades de otros a veces tratan de apagarnos, por supuesto que están ahí, pero recuerden que la oscuridad se vence con la luz. Sí, dice Irma, deberíamos siempre tener esa luz encendida total. Es difícil tenerla siempre encendida, pero esa es la clave, darnos cuenta cuando se está apagando la llama, para poder prender rapidito y ponerle gasolina y poder iluminar. Dice aquí, muy bonito, es un proceso que requiere dedicación y lograr la luz. Sí, la dedicación es la conciencia, es trabajar en darnos cuenta, que no siempre es fácil, como dices ahí Nancy, dice, requiere dedicación, a veces es un poco de convicción, como él nos lo decía en las 5-6, la convicción, es darnos cuenta, o sea, empezar a trabajar en eso y seguro que cada vez nos damos más y más fácil cuenta de cuando nos alejamos de la luz. Cada vez nos vamos dando cuenta más fácil, ¿no? Y bueno, nosotros mismos podemos empezar a encendernos. Así que bueno, estas lecciones son lindísimas. Los espero mañana, 9 de la noche. Mañana vamos a tener otra de las lecciones de la genética espiritual que ya él nos anunciaba sobre la sanidad, que es una lección también hermosa para poder precisamente la sanidad tiene que ver con estar limpios, con estar puros. Y la pureza no solamente es un tema de virtud que desafortunadamente nos la mostraron siempre muy apegada como al tema sexual o a este tipo de cosas.
La pureza no tiene nada que ver con eso, la pureza tiene que ver con la bondad, con la sanidad, con estar limpios. Y lo primero que empezamos es por la luz para poder llegar a ese paso de la sanidad. La salud física es resultado de la salud del alma. Así que cuando nos empiezan a doler cositas hay que revisar qué es lo que está pasando. Bueno, un abrazo y nos vemos mañana 9 de la noche. Así que hasta mañana.